quien nos acompaña hoy es el autor de este libro que tengo en mis manos y hay que anunciar con pena que es el último almanaque de los Pirineos, por lo menos de momento. Sergio Sánchez, compañero periodista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Sergio. Has dicho, hace un momento te escuchaba decir que esto es periodismo histórico. Sí, de alguna manera sí, es un género un poco raro, un poco sobre todo entre nosotros, en nuestra sociedad más local, que no se suele usar, pero sí, con esa vocación nació de hacer una suerte de periodismo histórico, de ir recorriendo década por década nuestra historia reciente, y bueno, es un poco ventajista porque hacer periodismo cuando tienes tanta información de lo sucedido y han pasado tantos años, uno se puede recrear un poco, ¿no?, en el análisis y en las conclusiones que probablemente cuando se escribían aquellas noticias no se tenía tanta información y ahora pues afortunadamente hay mucha más. Has recorrido década por década el siglo XX, claro, la pregunta era obvia, pero la respuesta es más obvia todavía, porque decimos década de 1975 a 1985 y aquí se acaban, es la última edición, hasta que esa última década y pico y media del siglo se haga un poco más histórica, ¿no?, decías tú. Sí, bueno, yo pienso que han sido 7 años que han dado como resultado 8 libros y pienso que es bueno ponerle un principio y un final a las cosas. No creo que haga esa década del 85 al 95 o esos años finales. Bueno, vete a saber, dentro de unos años, Sergio, lo que sí que yo confío en ti. Lo que sí que tengo claro es que voy a seguir con la marca Almanaque de los Pirineos, voy a seguir haciendo periodismo histórico, vale, pero quizá con otro formato, no este formato de... A lo mejor cosas más concretas. Quizá más temático, con Exacto, reportajes más extensos, dándole más importancia a la fotografía. Te has tenido que quedar con tantas ganas en muchos de los temas, ¿no? Sí, con muchas ganas. Realmente... recoge una de las principales características del periodismo, que es el resumen, el ir a lo... Y cada reportaje al final acaba en 2, 3, 4, 5 páginas y siempre te quedas con las ganas de escribir un poco más, ¿no?, sobre todo de cosas que tuvieron su importancia, ¿no? Este formato a mí me parece dificilísimo. No es un libro, no es un reportaje periodístico, no es una revista, vas mezclando temas locales, nacionales, internacionales. Ostras, es que has tenido que bucear mucho en hemerotecas y has tenido que hacer un cribado que es impresionante. Sí. Eso es dificilísimo. Es muy trabajoso, es un pequeño puzzle, porque encima con esa vocación de almanaque yo trato de incluir cada reportaje en el mes en el que sucedió. Claro. O sea, si la fiesta de los solteros de Plan, que veo aquí que estás pasando sí, ahora, fue en marzo, pues es la apertura del mes de marzo. Y cada tema la intento. Entonces igual en marzo pasaron más cosas importantes. Sí. Y hay veces hay que elegir temas, ¿no? Yo, en fin, como es un trabajo que lo podríamos llamar casi artesanía editorial, ¿no?, porque el trabajo del diseñador de Víctor Gomollón es muy laborioso. Le pones aquí en un brete tremendo, le das un curro. Y cuesta mucho sacar los temas, elegir las fotos, porque siempre hay más material del que al final acabamos publicando, ¿no? ¿En qué fuentes bebes? Porque todas estas fotografías, todos estos reportajes, etcétera, ¿dónde los has ido mirando? Muchos de cuando tú trabajabas, los de esta última época. Sí, quizá el último almanaque es el que más cerca me cae a mí por edad, pero bueno, la colección yo pienso que le debe mucho a la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, y a muchos archivos personales y archivos particulares, pero en fin, en este último volumen, que es donde la fototeca tiene menos material en esta década del 75 al 85, pues a mí me ha resultado fundamental la ayuda en cuanto a las imágenes de Víctor Ibáñez, el fotógrafo oscense, que además me ha ayudado por amor al arte, todo hay que decirlo. He conseguido también manejar el exiguo archivo de Andalán, del semanal, que también fue quincenal Andalán, que lo gestiona el Rol de Estudios Aragoneses,
Y luego, pues, por ejemplo, en la Universidad 81, pues no hubiera podido hacer el reportaje sin Carlos Peñarroya, sin las fotos de Foto Peñarroya, que prácticamente fue de los pocos que estuvo en todas las competiciones y en todos los actos de inauguración y de clausura y demás. Sergio, has hablado de la caravana de Plan, estamos en estos momentos en el capítulo de los fusilamientos de Avena, hablas de la Universidad 81. ¿Qué marcó, qué más cuestiones marcaron esta década? Que ya estamos hablando de 3 que fueron imprescindibles. Sí, la década viene marcada por la transición política, evidentemente, porque empieza en el 75 y pasamos de la muerte del dictador a, bueno, a la explosión del asociacionismo, tanto en España como en el Alto Aragón, la fundación de los partidos o la legalización de los partidos, pero hay temas muy curiosos que hoy se han olvidado, por ejemplo, ¿no? Hablábamos hace un momento con una compañera de aquel cartel de Enrique Torrijos de las fiestas de Huesca que fue censurado, y que en el que aparecían un poco las fuerzas vivas de San Lorenzo, ¿no? Que era, pues, en fin, aparecía un cura, un torero, un músico, la jotera, y es una historia que hoy nos parece divertida, leer cómo se censuró aquel cartel, pero que entonces, bueno, pues dejó bastantes secuelas emocionales, ¿no? Yo siempre me fijo en cosas que fueron realmente, exacto, esa foto de Víctor Ibáñez, que fue el origen del cartel que hizo Enrique Torrijos. Sí. Yo me fijo en cosas que fueron históricamente importantes, pero también en ese anecdotario que puede hacer un libro, pues, entretenido y entrañable, ¿no? Pues si me limitara a hacer ese periodismo histórico de lo que fue portada, de lo que fue realmente importante, pues quedaría un libro demasiado sesudo probablemente, ¿no? Y no tendría, pues, esa agilidad que a lo mejor pienso que tienen los almanaques. ¿Cuánto has disfrutado haciendo todos estos almanaques? Mucho, mucho. Ahí, tú sabes que todo lo que es trabajo al final te acaba atrapando de una manera. Yo siempre digo que el almanaque para mí tiene 3 fases. Una fase de entusiasmo, que es la búsqueda, cuando encuentras cosas, esta foto, este tema, una fase muy trabajosa de un poco de reflexión de qué pongo, dónde lo pongo, cómo lo pongo, y luego la tortura de llevarlo a las páginas, ¿no? De maquetarlo, de cerrarlo, de tener que dejar esto fuera, de esto no puedo meterlo. Y en esas 3 fases, bueno, pues a lo largo del año son en las que me he movido. Hay alguna fase muy gratificante, pero yo reconozco que he llegado un poquito cansado al final. Sí, porque... Hombre, a un libro por año, incluso un año, que salieron 2... Sí. Y luego con lo trabajoso que es, ¿no? Simplemente las efemérides, el sacar 365 efemérides de todos los días del año, de esa década determinada, buscando sobre todo las altoaragonesas, las aragonesas. Al final, bueno, hay que poner de todo, ¿no? Claro. Y sobre todo, lo que me gusta es contextualizar las cosas, ver lo que estaba pasando en Europa y en el mundo cuando aquí estaba pasando. Hay una cosa que yo decía el año pasado para hacerle entender a la gente que la historia a veces la entendemos como compartimentos estancos, que nadie se imagina, por ejemplo, en Jaca, yo que vengo de Jaca, que el mismo día que Armando Abadía Urrieta jura su cargo como alcalde en 1968, en abril del 68, Maciel esa misma noche gana Eurovisión y 3 semanas después asesinan a Martin Luther King, ¿no? Sí. No tenemos la ciudadanía, no tenemos esa historia comparada permanente. Solemos aislar los hechos y todos recordamos a Maciel cantando La La La, ganando Eurovisión, pero no nos acordamos de que la muerte de Martin Luther King fue 4 días después. Lo analizamos como si pertenecieran a momentos históricos distintos. Oye, y después de haber buceado tanto y haber hecho todas esas comparaciones, todas esas relaciones, viendo la historia de la provincia, porque esto es almanaque de los Pirineos, pero acaba haciendo un repaso a todo cuestiones provinciales, ¿a ti te ayuda a comprender al final que seamos como somos y por qué hemos llegado hasta aquí? Sí, sin duda. Que es la pregunta que muchas veces nos hacemos. A mí, sobre todo, me ayuda a entender que todo de lo que debatimos hoy ya se ha debatido. Todo de lo que debatimos hoy ya se ha debatido y ya hubo gente que reflexionó sobre los temas sobre los que hoy estamos tratando.
no quiero hablar de temas polémicos que se nos van un poco de nuestro entorno, pero... Ya, pero hay muchos asuntos que son pero el día de la marmota en la esta ecología, el aprovechamiento del esquí, los debates que hubo en los años 70 sobre este tema fueron apasionantes en los periódicos, en los semanarios, en los programas de radio. Y muchas veces cuando uno está en un bar y tiene una conversación y uno tiene una idea brillante, pues es que esto, lo que habría que hacer es esto. Tú lo que puedes aportar es decir, mira, eso ya lo propuso fulano de tal en tal año. Pregúntame, ¿no? ¿Qué te cuento? A mí me ha ayudado mucho a no considerarme el ombligo del mundo y, por supuesto, de la historia, ni siquiera de mi entorno más cercano, ¿no? Cuando opinamos sobre una cosa, tenemos que tener en cuenta que ya alguien ha opinado sobre este tema, probablemente con otros elementos de juicio, en otro momento, pero nadie inventa, yo pienso que nadie inventa nada nuevo desde Platón, no creo que haya muchos No hacemos inventos. más que repetirnos. Sí, yo pienso Oye, que sí. una curiosidad, a mí me parece curioso por lo menos, es ese clan de la Ribagorza. Sí. Que tantos políticos ha dado, nacieron en los años, o sea, nació este clan años 70-80, por ahí, ¿no? Y siguen en activo muchos de ellos. Yo además a mí me ha encantado trabajar este tema del Ribagorzano, del periódico El Ribagorzano, que es realmente el semillero de donde salen, pues, en fin, Ramón Miranda, Marcelino Iglesias, Miguel Gracia, nuestro presidente hoy de la Diputación Provincial, y me parece apasionante leer un poco la historia de este Ribagorzano, de cómo se reunían en asambleas, iban recorriendo la geografía de Sobrarbe y Ribagorza, pues hoy nos reunimos en Broto y mañana nos reunimos en Capella, ¿no? Cuando hacían una reunión acudía toda la gente del pueblo que estaba interesada en temas. Recordamos que el Ribagorzano lo editó la Asociación de Amigos de Sobrarbe y Ribagorza. Sí. Y que realmente allí se reunieron los que luego fueron alcaldes, diputados, delegados del gobierno y gente que luego en la cultura tuvo mucho peso, ¿no? Hay mucho nombre propio en esa historia del Ribagorzano, y verlos tan jóvenes, solteros, sin hijos y con ganas de cambiar el mundo es realmente entrañable. Hombre, sí, interesante es recorrer todo el siglo XX, desde luego, con este almanaque y estos libros, que ya nos cae por lo menos a nosotros más cerca y que ya todo esto lo hemos vivido, mamado y conocido, yo creo que va a ser todavía más apasionante. Estás muy agradecido, hay mucha gente que te ha acompañado publicitariamente, porque la publicidad está integradísima en los mismos colores, de la misma manera en el libro. Hay gente que te ha acompañado desde el primer momento, hay gente que en otros momentos, ayuntamientos, instituciones, se han ido sumando, pero no has estado solo. No, yo he tenido un apoyo, además, sobre todo de la Diputación Provincial de Huesca, de comarcas, de las comarcas pirenaicas, de ayuntamientos, pero yo me quedo después de esta trayectoria, porque el almanaque que yo haga el año que viene o haga en el futuro probablemente no llevará esa publicidad y no tendré... Yo me quedo con esos ayuntamientos pequeños que han puesto su publicidad sin esperar nada a cambio. El ayuntamiento mira, por ejemplo, Sabiñánigo, Biescas, Ansó, Castiello y Villanúa. Yo creo que son esos los ayuntamientos que han estado en todos los almanaques. El rédito publicitario de poner allí una publicidad para ese ayuntamiento no es ninguno, es simplemente te dicen, queremos apoyar esto que estás haciendo. Yo siempre digo a mi interlocutor, con lo que vendo no llego a compensar el esfuerzo que hace y necesito ingresar un poquito más con la publicidad. Y luego, ahora que estás enseñando, por ejemplo, Prado, pues hay 3 empresarios de Jaca, más bien amigos, que también han confiado de, oye, pero ¿quieres que volvemos a poner el anuncio? Hombre, claro que sí, ¿cómo no vamos a estar Prado, en el almanaque de los Imperial, Pirineos? ¿no? Sí, el restaurante La Cadiera. Pues, como siempre decimos, lo haces o'clock en las fechas precisas, cerca de la Navidad, momento en el que nos regalamos siempre muchos libros para poder regalarnos, es en cualquier momento, pero bueno, en estos momentos puede venir incluso bien para conocernos un poquito más, y para ello nos ayuda con su periodismo histórico, y menos mal que no será lo último que haga Sergio Sánchez con este editorial Pirineum, que nos parece delicioso. Y una vez más te felicitamos y te agradecemos todo este trabajo que has hecho por nosotros y por toda la provincia. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ese es el principal cometido, divulgar y conocernos mejor. Pues te lo agradecemos. Hasta siempre, Sergio. Gracias a vosotros.